¿Qué onda, muchacha? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a Cimientos. Estamos contentos de estar acá. Quiero contarles, el día de hoy tengo a un invitadazo para mí. Yo lo considero mi amigo. La verdad es que tenemos muchos años de qué hablar, les cuento. Y Uziel y Tarek se dieron cuenta antes de empezar a grabar. Nos estábamos poniendo al día un poco porque tenemos mucho tiempo de no hablar, pero siempre lo sigo en las redes sociales y siempre estoy ahí pendiente de él. Estás haciendo cuentas y tengo mucho tiempo de conocerte. Wow. Si te das cuenta, vamos a ver, relevante antes de relevante. Estamos hablando del 2005, por ahí, así que tenemos 15 o 17 años de conocernos. Experiencias de experiencias. Hay nombres ahí detrás de todo esto, pero la verdad estoy contento y quiero presentarles a Roberto Jiménez. Roberto Jiménez, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué bueno poder estar acá, qué bueno poder compartir con vos. Y sí, como decís, tenemos años de conocernos, pero cabal mencionábamos que es como que si no hubiera pasado mucho tiempo de no vernos, verte realizar esto, realmente es emocionante y me alegra verte trabajando con jóvenes. Es una de tus pasiones y yo lo recuerdo muy bien de esa época. Hace que 7, 8 años que estábamos sirviendo juntos, yo en un área con los adultos jóvenes, vos con los más jóvenes. Y yo sabía que tu corazón estaba ahí, apasionado por ellos, y verte haciendo esto y lo que haces es muy bueno y me llena de mucha alegría. Gracias. Te quiero contar. Les quiero contar. Antes de que existiera Spotify, antes de que existiera Apple Music, antes de que existiera todo esto, existía algo que se llama la radio. Y les cuento esto porque, pues, en la trayectoria, ustedes se recuerdan Visión. Tal vez, obviamente, no se recuerdan de Shock porque seguramente no hayan nacido. Y si se recuerdan es porque su papá o algún familiar, pues seguramente les contó o tiene alguna merch o alguna playera, alguna gorra, algún sticker o algo de Shock, que era una radio para jóvenes. Perdón, voy a ir a la historia. ¿Va? Vamos a la historia. Era una radio de jóvenes 2000 más o menos. 2002, junio del 2002. Estamos casi que, junio del 2002 le entregan la frecuencia a quienes la administraban y la radio salió el 27 de agosto de 2002. Wow, ¿te acuerdas, Reín? Les cuento, y lo voy a anticipar, yo le digo que es su bebé adoptivo y ya les voy a explicar por qué es su bebé adoptivo. De hecho, yo escuchaba mucho a Roberto en aquel entonces, no había Spotify, entonces escuchaba la radio, todo género, todo tipo. Bueno, antes cuando estaba de moda oír diversos géneros y no como ahora que solo música urbana, pero la verdad es que pues estoy contento de tenerte. Bienvenido a Cimientos. Gracias. Y pues no sé, cuéntanos un poquito de ti, que te conozca esta generación. Pues obviamente sé que varios amigos de nuestra edad seguramente también nos van a escuchar y te van a recordar de vos, pero tal vez cuéntanos un poquito en qué andás, cómo vas, qué ha pasado. Roberto Jiménez está delgado, perdóname, pero está delgado. ¿Qué es de él? Hace 90 libras que no nos vemos. Exactamente lo que bajé de peso y ahí me he mantenido, gracias a Dios. Y bueno, la verdad es que muy contento de estar viviendo un estilo de vida mucho más saludable que hace algunos años y agradecido con Dios por eso. Pues, si querés hablemos desde el principio. Nazco en un hogar cristiano. Y obviamente en ese momento hay algunos indicios de cierta inclinación al tema de la comunicación. Tanto en el deseo de predicar la palabra, eso fue creo que lo primero. Mis recuerdos de los 8, 9, 10 años era que el domingo en la tarde, cuando terminaba, digamos, habíamos regresado a la iglesia, almorzábamos. Entonces en la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, yo agarraba una silla. Y ese era mi púlpito. Y empezaba a predicarles a una abuela y a una tía. Todos los domingos les predicaba lo que yo había aprendido en la escuela dominical. Y yo era un predicador. Yo escuchaba palabras que mencionaban los predicadores en la iglesia o en la televisión y yo las usaba en mis predicaciones dominicales. Allí creo que nacía un poco el tema del poder predicar la palabra, dictar conferencias, incluso viví la experiencia de dar clases a nivel universitario. Y luego, desde niño me llamó la atención la radio. La única radio cristiana que existía o que tenía un gran impacto, una radio cristiana de gran impacto, era la Radio Cultural TGN.
Y entonces yo de niño me iba a los programas, al programa infantil que ellos todavía tienen, que se llama Mundo Infantil. Y llegaba a la radio y llegaba a ver cómo hacían el programa. El programa duraba 1 o 2 horas, creo yo. Y de ahí me quedaba en la radio, me quedaba rondando en la radio. Yo creo que todos pensaban que era el hijo de alguien, pero entonces me dejaban entrar. Yo entraba a los estudios de grabación, entraba a donde guardaban los discos y las cintas magnetofónicas. Y entonces ese era mi mundo, ahí era donde yo me iba a meter. Luego viene la adolescencia y en la adolescencia yo tengo ese momento donde todos queremos tener nuestra independencia en cuanto a la música que queremos escuchar, las películas que queremos ver, etcétera, etcétera. Y entonces mi mejor amigo del colegio me empieza a mostrar o a influenciar con música en inglés y música rock. Y me doy cuenta que el rock me gusta. Estoy hablando a nivel secular. Entonces paso un año escuchando los grupos de ese momento, Def Leppard, Poison, Bon Jovi, Metallica, Guns N' Roses. Esos eran como los grupos y además este amigo me regalaba cassettes. Sí, yo sé que eso suena prehistórico, pero me regalaba los cassettes con música rock. Y entonces esta música me gusta. Y en Guatemala había solo una estación de radio que transmitía esta música que se llamaba Metro Stereo. Entonces 24 horas vos oías rock en la Metro. Entonces era 1989, cuando mi hermano está estudiando en el Instituto Evangélico América Latina. Empieza a estudiar la carrera de perito contador allí y entonces tiene un maestro de Biblia. Y resulta que este maestro de Biblia es parte de un equipo de gente que transmite un programa de radio los jueves en la noche de 3 horas que se llamaba Gospel Time. Y Gospel Time fue el primer esfuerzo de dar a conocer la música cristiana contemporánea en inglés, o sea, los ritmos del momento con letra que edificaba tu vida. Perdóname que te interrumpa una duda. ¿Ese es el mismo programa que pasaban antes? No sé si todavía lo pasa. En la 949. No, ese era otro. Era otro programa. Sí, Gospel Time, eso de 949 fue incluso después o paralelo a Shock. Gospel Time, de hecho, Gospel Time empezó en una radio cristiana y los echaron a los patojos de esa radio cristiana y consiguieron este espacio en la Metro Stereo, que era otra vez la radio donde encontrabas los estilos de música más pesaditos. Y entonces mi hermano tenía este maestro de Biblia al que apreciaba mucho y un día el maestro de Biblia le repartió volantes a mí no se me olvida, la música al ritmo de siempre con un mensaje diferente. Gospel Time, jueves 8 de la noche, Metro Stereo. Y entonces mi hermano oye la radio, oye el programa ese día y no le gustó porque mi hermano es más de música clásica, de música más formal. Y cuando vio este rocón, dijo, no, esto no es cristiano. Agarra el volante, lo hace una bolita y lo tira a mi cama. Y yo al día siguiente lo encuentro y yo, ¿cómo así música? Y un día te voy a mostrar el volante porque no me recuerdo cómo se llamaba ese programa de computadora de los 80s donde dices que hacías tus volantes y todo pixeleado, te salía esa onda, pero era hasta una guitarra eléctrica. Entonces yo, ¿eso qué onda? Entonces la cosa es que oigo yo el programa el jueves siguiente y a mí no se me olvida. La primera canción que yo escuché de música cristiana contemporánea fue In God We Trust de Stryper. Y luego oír Petra, Whitecross, Michael W. Smith, Amy Grant, todos estos grupos. Literalmente yo agarré toda mi música no cristiana y o sea, a la basura. Y empecé a oír esta música. O sea, yo dije, qué bueno que hay música que a mí me gusta, que es de mi generación y que está hablando de Dios. Allí renace en mí la pasión por la radio, por comunicar. Y un abril de 1990 eran 3 conductores. Sí, 3 conductores tenía el programa. 2 se fueron de viaje a los Estados Unidos a la entrega de los GMA Dove Awards, que son los Grammys cristianos. Los Grammys cristianos, sí. Y entonces solo se queda un locutor. Y él dice al aire, bueno, hoy va a ser un poco difícil que yo le responda a las llamadas porque estoy poniendo la música. En ese tiempo poner la música eran CDs. O sea, entonces no era como
como tan fácil como ahora que en tu aplicación, ay, no me gusta y corres y ahí está. Ajá, sí. No, eran CDs. Y eso era lo más moderno. Y entonces yo no tenía teléfono en casa y voy a un teléfono público, llamo por teléfono a la radio y le digo al locutor, me contesta, milagrosamente me contesta. Sí, sí. Y le digo, Ismael se llama, él todavía vive. Ismael, ¿no crees que te va a ayudar a contestar el teléfono? Órale, venite. Yo vivía a 12 cuadras de la radio. Ajá. Y me fui, no se me olvida, jueves 8 de la noche en mi bicicleta BMX. Ajá. Y me voy a la radio. Y ahí empieza mi viaje por la radio. Trayectoria, okay. Ajá. Entonces empiezo a contestar el teléfono y contestar el teléfono me ayuda a conocer a los oyentes. Ajá. Okay. Porque platicas con los oyentes. O sea, te llaman y te piden una canción. ¿Y qué onda? ¿Qué haces? Te platican. Y entonces empezás a conocer su corazón, sus inquietudes. Y entonces todo eso me fue ayudando para el momento cuando un día me dijeron, Roberto, manda los saludos. Los que estás recibiendo, mándalos. Bueno, entonces saludo y un día me dice, mira, te vamos a enseñar a poner las canciones, a cruzar los discos. Ok, entonces ya era como DJ. Entonces, a 0-15 minutos, ahora media hora de poner la música. Ahora habla. Y así me fueron guiando. Así me fueron llevando hasta temporadas donde ellos se iban de vacaciones y me dejaban el programa a mí, las 3 horas. Y así fui desarrollando. Hasta 1994. Me estoy brincando mucho de la historia, pero 1994, un amigo que era miembro de Iglesia El Shaddai, que era parte del equipo de este programa de radio, me dice, soy parte de un comité que crearon en la Iglesia El Shaddai porque están buscando una frecuencia en FM. Pero mientras tanto, van a tener una AM. Están buscando locutores. Prepara tu hoja de vida porque va a salir un anuncio en la prensa para que apliques. Voy, veo el anuncio, ahí tengo el anuncio. Lástima que no sabía que íbamos a hablar tanto de esto, hubiera traído el anuncio para que lo vieras, pero lo recorté de la prensa. Pero me puedes tomar foto y lo podemos poner. Muy bien, yo le tomo foto y te la mando. Listo. Porque sí sé dónde lo tengo. Y entonces voy, dejo mi hoja de vida, me llaman y me dicen, vas ahora a una prueba de locución. Y yo llego a un estudio de grabación que quedaba en la zona 4 y entonces entro al estudio y cuando veo del otro lado del vidrio, así como estamos ahorita que tenemos a nuestros operadores del otro lado, cuando miro está el operador y cuando miro a la par de él, el hombre de las 1000 voces, Josué Morales, uno de los mejores locutores que Guatemala tiene, él era el evaluador. Wow, Entonces hago la prueba de locución y al final paso la prueba. Yo a los años me encontré con Josué y le digo, Josué, gracias por esa oportunidad que me diste. Y entonces mi primer trabajo en radio formal fue a los 19 años, viniendo llegando a la Iglesia de Shaddai y al proyecto que se llamó AM Visión. Yo llego como locutor y a los 3 o 4 meses renuncia el que estaba de director y me suben a director. Tenía 20 años cuando fui director de radio por primera vez. Fue una experiencia maravillosa. Y de ahí salí por un tiempo de la corporación y fui a Radio Viva. Fui del equipo fundador de Radio Viva en el 96, creo que fue. Luego salí de Radio Viva y entonces ya me incorporo al proyecto de Estéreo Visión. Estuve como productor, como locutor. Luego dejo Estéreo Visión a los años y en el 2002 voy por primera vez a la Radio Nacional, TGW. Me contratan como productor. Estoy medio tiempo aquí, medio tiempo en la Radio Nacional. Y luego, en junio... me brinqué un momento en la historia que estábamos en el año 2000 cuando surge una posibilidad de tener otra frecuencia de radio de la Corporación de Estereovisión. Y entonces me habla el doctor Caballeros en esa ocasión y me dice, tu corazón está con los jóvenes. Prepara el proyecto. Y entonces no puedo decir cómo se iba a llamar porque tiene el número de frecuencia y todavía existen. Y fue un rollo bien feo porque fue una negociación medio turbia, rara, y al final se cae el proyecto. Entonces pasan los años, 2002, y en junio del 2002 me manda a llamar el doctor Caballeros y me dice, Roberto, tenemos ya la frecuencia y nos la van a entregar ahora. Quiero que trabajes el proyecto porque yo sé que tu corazón está con los jóvenes.
y ahí nace el proyecto de Shock. Okay. Shock estuvo de 2002 a 2009 y tuve la dicha de estar en todo el proyecto como director esos años. Luego se cierra el proyecto y luego paso un tiempo sin estar involucrado en medios de comunicación hasta el año 2014, mediados de 2014, cuando me llaman a Ilumina para tener un programa que se llamaba El Playlist. Okay. Y luego en el 2015 me llaman para ser director de su radio y estoy ahí hasta el 2017. Luego en 2017 regreso a la Radio Nacional, TGW, ya no como productor, sino como director de la radio. Okay. Y estuve ahí hasta el 2020. Y luego Dios, en octubre de 2020, lanzamos con un grupo de amigos el proyecto de Shock.fm, que es la radio en línea en la que estoy, o sea, experimentando la radio en línea, lo nuevo, ¿verdad? Y desde febrero de este año estoy experimentando por primera vez un medio que no conocía, que es la televisión, y estoy como productor del programa de la mañana de Canal 27 que se llama Buenas Nuevas de Esperanza. Así que si me preguntas, el día de hoy estoy haciendo radio en línea y televisión. ¿Y cómo es eso de hacer radio en línea? Perdóname. ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes con eso? Es interesante porque cuando yo era niño, jugaba uno de mis juegos raros, porque era un niño normal, porque jugaba fútbol, jugaba como todos los patojos, pero yo tenía un juego mío y el juego era jugar a hacer radio. Mi papá era carpintero, entonces mi papá eventualmente tenía piezas como forma de ruedas, entonces eran mis discos. Entonces yo jugaba que ponía canciones, complacía y todo. Tenía hasta mi rótulo del nombre, ahora así como tenemos aquí un rótulo de una radio, así tenía mi rótulo con el nombre de mi radio y todo, y jugaba de eso. Y sabes que una mañana me levanté, Shock.fm está en mi casa. Y literalmente el lugar donde encontré que era propicio para todo es mi cuarto. Y una mañana me desperté y veo enfrente la computadora desde donde transmitimos Shock, el micrófono y todo. Yo digo, mi juego de niño ahora es una realidad. O sea, ahorita me levanto, me siento ahí, por supuesto me lavo la boca, me siento ahí y hago un programa y ya estoy conectado con decenas de personas que se conectan diariamente a la radio. Entonces es otro rollo. Primero es algo tan portátil, es algo que aquí mismo yo pudiera entrar ahorita remotamente y hacer locuras con la radio. Entonces esa la facilidad de poder conectarme con la radio, de poder hacer algo diferente y de que la gente está ahí conectada. Es otra onda, es otra onda, pero realmente lo estoy disfrutando muchísimo. Fíjate que me llama la atención y te quería preguntar un poquito acerca de eso, porque tal vez para los que no saben, porque obviamente no saben, pero la verdad es que Shock marcó una tendencia en Guatemala, ¿sí? Yo me recuerdo bien. Perdón que lo diga así, te lo digo todo de cariño. Sí. Se inventaban cada cosa, ¿no? O sea, ahí conocí a Junior, conocí a varias personas, pero me daba risa porque incluso, o sea, risa de la buena, porque se inventaron unas fiestas, no sé si te recuerdas, las famosas fiestas shockeras que les cuento, es que obviamente antes no existía la palabra nickname, pero ya existían los primeros nicknames, porque me acuerdo que era shockero, no sé qué, shockero, no sé cuándo, para no herir susceptibilidades, no voy de repente voy a mencionar o no ofendiendo a alguien, pero me acuerdo que al final, o sea, la cultura, por lo menos en Guatemala, y te quería preguntar esto, si como paréntesis, si lograron llegar a otros países como Shock, pero como cultura de Guatemala se trascendió bastante. O sea, a tal punto que dirigían congresos de jóvenes. Yo me recuerdo que incluso en otra iglesia, pues en Casa de Dios, en algún momento estuviste ahí como presentador y poco a poco como que se fue levantando la onda. O sea, me acuerdo que incluso creo que en la Frater también, aquí en el Xavi, pues obviamente, pues no sé si porque no habían otros que hablaran, entonces te ponían, no sé, pero o sea, al final estaba y sí me acuerdo de que había un show o un programa, perdón, o lo que ustedes sabrían como un podcast, no sé. Cabal. Me acuerdo que había uno que era urbano
Y entonces urbano. Que una semana ponías reggae, otra semana ponías rap, y entonces te ibas así con diferentes géneros. Me acuerdo que hasta en aquel momento estaba mucho de moda la carta que había escrito K52 a Eminem. A Eminem. Ajá. Entonces, o sea, hubo mucha trascendencia y o sea, se afectó mucho la cultura. Y a mí eso no te miento, me marcaba mucho. O sea, y les digo, yo miraba a Roberto y la primera vez que yo vi a Roberto, lo invitaron a predicar a un grupo al que yo iba. Y fue bien divertido. Tal vez él no lo sabe, pero fue bien divertido porque todos fuimos, ahí viene Roberto Jiménez, el de la radio. Él era un influencer. Para lo que hoy se conoce como influencer, él era un influencer en aquel entonces. Entonces, no sé, o sea, trascendieron como proyecto, porque al final obviamente son varias personas y es todo un grupo. Claro. Pero obviamente la formalidad, el proyecto es una institución, digámoslo así, ¿verdad? O sea, que hoy pues hay un podcast ahí, o sea, al final se diluye un poquito más, pero eso robusto al final, quiera que no, provoca lo que hoy vemos como en redes sociales. Que alguien prenda un micrófono y hable, que alguien se compre sus interfaces y empiece a grabar como youtuber o no sé. O sea, independientemente de lo que sea, trasciende, ¿no? O sea, trasciende porque no todos lo hacen. ¿Sí? Entonces, yo sí me recuerdo y pues obviamente tal vez no, como decía él, había un volante, se compartía, pues hoy es lo que yo te mandaría una invitación por DM privada, no sé, o sea, para que vayan ahí relacionándolo. ¿Va? Claro. Entonces la interacción pues hoy es por chat, seguramente pues puedes escribir ahí en comentarios, pero en aquel entonces tenías que llamar del número ese raro que está ahí en tu sala que no sabes qué es. O llamaré desde el celular. Me recuerdo bien lo que mencionas de que uno intentaba llamar a la radio, era así como ganarte la lotería, ¿va? Que te contestaran solo un minuto de fama, ¿va? Y con miedo a que se cortara la llamada. No sé si te recuerdas. Claro. Entonces, pero quiero contarles, o sea, Shock trascendió mucho. O sea, 2010. 2002 o 2009. 2009, ahora sí. O sea, la trascendencia que tuvo. Se los cuento, no solo porque pues, yo estuve aquí en Shai, sino porque realmente hubo un espacio, se hacían conciertos. Me recuerdo que trajeron a varios, que seguramente ya no saben ni quiénes son, pues, pero me recuerdo que habían traído a las Barlows, trajeron a, ¿cómo es que se llama esta December chava? Radio, December también estuvo Radio, Crystal Mayer. O sea, se hizo algo que no era normal en Guatemala, ¿sí? O sea, porque no es lo mismo, no voy a mencionar nombres porque obviamente no quiero ofender a nadie, pero o sea, no era lo mismo traer a alguien que todos conocían que traer a alguien que era como de wow, o sea, es música, música secular, diría la gente, ¿verdad? Pero, o sea, al final contemporánea, creo que es la palabra, o que salía de la rama gospel. Es que no sé. O que salía de la alabanza y adoración que se cantaba en la iglesia. Ahí está, perfecto. Bueno, que de hecho todavía hasta la fecha sale de lo normal, pero sí. Entonces, bueno, aparte de la pregunta que te hacía de si trascendieron en algún momento, porque yo tal vez la escala de lo que era una radio en los 2000 y lo que obviamente hoy es muy diferente. Sí, o sea, no es la misma gama, pero yo sí tenía esa duda existencial que te la quería hacer. Déjame partir de otro punto, pero voy a llegar allí. 1990. Guatemala estaba pasando por momentos muy complicados a nivel nacional, político. Estaba el presidente Serrano Elías y en Guatemala habían muchos apagones de luz. La energía eléctrica, de hecho, era racionada. Habían horarios donde cortaban la luz en los lugares, las fábricas dejaban de funcionar. Pero en algún momento nos afectó a nosotros con el programa de radio que tenía el de Gospel Time. Y un día estábamos literalmente con este amigo que se llama Willy Leiva, que vive en los Estados Unidos, que era el miembro del Shaddai que más adelante me invitó para estar en el proyecto radial de acá. Pero hubo un apagón. Y tal vez eso, ahí empieza un poco la historia de lo que te quiero hablar de Shock, porque conseguir una frecuencia de radio en esos años era una complicación. O sea, no era fácil. O sea, no era aquí tengo el pisto y... No. O el dinero, perdón, para los que nos ven fuera. O sea, aquí está el dinero y lo que quiera, no. Y ese día, a mí no se me olvida porque estábamos en el 8º nivel de un edificio y estábamos viendo la ciudad apagada. Y entonces con Willy nos volteamos a ver y le digo,
Sería buenísimo tener una radio para jóvenes 24 horas. Y Willy en ese momento, ahí sí que movido por el Señor, dice, ¿por qué no oramos? Y ahí los dos le dijimos, Señor, ¿podrías confiar en nosotros y darnos una frecuencia en FM con la cual pudiéramos llegarle a los jóvenes? Cuando salió AM Visión es el fue nuestro conejillo de Indias. O sea, si yo algo estoy agradecido con Ministerios El Shaddai, con el doctor Caballeros, fue que me dieron la oportunidad de aprender en serio, de jugar en serio. Y AM Visión fue nuestro proyecto piloto, hicimos muchas locuras y ya allí hay una generación de 1994 en adelante que impactamos con AM Visión. Las frecuencias AM en Guatemala dejaron de funcionar y de tener impacto por las computadoras, porque obviamente las frecuencias de las computadoras le hacían, bloqueaban la señal de la AM, entonces ya no se oía bien, entonces tenías tu radio. Pero la ventaja de la AM versus el FM es que tenías una AM y te oías en toda Guatemala. Sí, me acuerdo. O sea, con una sola frecuencia. Entonces, AM Visión fue ese primer ejercicio. Pero luego, y lo voy a decir claro, ahora ya es la historia, sale Radio Viva y Radio Viva sale con un formato más congregacional. Alabanza, adoración, Marcos Witt, Alas de Águila. No era una radio como muy loca. Y entonces, en lugar de decir, bueno, entonces hagamos una radio diferente, Radio Viva se fue a las nubes porque fue la primera FM contemporánea. Entonces, toda la gente la quería oír. Y entonces, cuando sale Estéreo Visión, el error de ese momento fue decir, bueno, si estos chavos se agarraron para la izquierda y les fue muy bien, vámonos para la izquierda porque nos ven bien. Y entonces dejamos tirados a los jóvenes. Entonces, porque nos queríamos enfocar en el adulto. Y entonces, los jóvenes estaban ahí tirados. Entonces, cuando sale el proyecto de Shock, esto es lo que quiero decirles. El ingrediente secreto de Shock, es primera vez que lo digo, fue pasión por los jóvenes. Pero una pasión honesta. ¿En qué sentido? En que entendíamos que podíamos tener un lugar, la radio, donde podíamos convocar a jóvenes de diferentes lugares de la capital, de diferentes trasfondos, y podíamos tener un proyecto radial que les atrajera por la música, pero donde nosotros a cambio les diéramos la palabra de Dios. Y entonces, todo lo que se hizo en Shock y todo lo que se está haciendo en Shock, ya vamos a hablar de eso, pero todo lo que se hizo de 2002 a 2009 era como tu gran grupo de jóvenes. Entonces, todo iba en función de, o sea, tenemos la música del momento. Esa era la primera. Y teníamos digamos, si las radios cristianas tenían un límite, aquí me voy a poner, si las radios cristianas tenían un límite hasta aquí, Shock empezaba de aquí para arriba. Esa era nuestra meta, musicalmente hablando. Y luego el contenido era buscar edificarte honestamente, honesto. Entonces, digamos, Dios nos permitió tener en ese momento un equipo de gente comprometida. Hablábamos fuera de micrófonos de tus invitados anteriores a este podcast. Aquí tuviste a Howard Andre Hall. Howard Andre Hall en ese momento estaba transicionando de ser el pastor de jóvenes de su iglesia, el mensaje de vida, a convertirse en uno de los líderes, todavía no el pastor principal, pero sí uno de estos líderes que ya pasaba a la iglesia de los adultos para dirigirla. Pero Howard es un hombre apasionado por los jóvenes, más por el liderazgo juvenil. Pero con él hablamos. Miren, pues aquí les voy a contar todos mis secretos. Aquí esto se va a tardar 3 horas, prepárense. Vino Howard y me presentó un ministerio que se llama Interlink. Oí lo que hacía Interlink. Interlink era un ministerio que conectaba a todos los pastores de jóvenes de los Estados Unidos, de todas las regiones. Y vos y todos saben que Estados Unidos es una mezcla de muchas maneras de pensar y de culturas. Entonces, ellos los conectaban y les compartían a los líderes de jóvenes
un material. Vos cada 2 o 3 meses recibías una caja donde vendían libros, música, camisetas, calcomanías y un set de lecciones que podías compartir con tus jóvenes. Pero cada año Interlink hacía una reunión con pastores de jóvenes de todos los Estados Unidos y los reunían en un lugar como las convenciones de liderazgo juvenil. Venían, eran capacitados, disfrutaban de buena música, pero un día reunían a todos los pastores de jóvenes y te reunían por regiones y los mezclaban. Aquí tenemos una mesa. Bueno, jóvenes, platiquen, pastores. Entonces todos los pastores empiezan a platicar de su último año y de lo que han estado viviendo. Bueno, no, en mi área hay una gran tasa de suicidios, y todos empiezan a hablar. Y al final hay una serie de tópicos que salen. Prepárate para lo que viene. Entonces termina el día y cuando ya han terminado, por decirlo, pues no es así tan dramático, abren la puerta y entran todos los mejores compositores, los top cantantes y se sientan en las mesas. Cuéntenme qué está pasando. Y ellos empiezan, y ellos toman notas. Aquí, de esto, nacen las próximas canciones de sus discos. Las temáticas. Interlink te vuelve a mandar la caja con las canciones que tratan los temas. Inspiradas de allá, Entonces, cuando me cuentes eso, Gabor, digo, hagamos eso en Shock. Y salió un segmento que se llamó Aplica Shock. ¿Y qué era Aplica Shock? Agarrar tu canción favorita y analizarla de acuerdo a la Biblia. Entonces, escuchas tu canción y luego yo de tu canción hago un estudio bíblico. Y pastores de jóvenes en el interior de la República descargaban Aplica Shock y era su mensaje, su prédica del sábado. Ya te entendí. Entonces, eso era Shock. O sea, estoy apasionado, me interesas, joven, me interesas. O sea, teníamos jóvenes que nos oían en todas estas iglesias grandes, pero teníamos jóvenes que nos oían en iglesias pequeñas. Que obviamente nunca iban a tener el presupuesto en sus grupos de jóvenes para un show de luces, para llevar una banda. Ahí nacen las reuniones shockeras. Las reuniones shockeras, ¿qué eran? Eran un servicio de jóvenes. Antes de lo que se conoce ahora con el show de luces, el grupo de alabanza, la reunión shockera era eso. Pues cada 3 meses teníamos una reunión, la tuvimos en diferentes iglesias. Entonces llevábamos una banda, por ejemplo, tuvimos a Vertical, armamos una banda shockera con integrantes de diferentes bandas de música. Ellos eran nuestro grupo de alabanza, pero te tocaban las rolas de alabanza rocón. Entonces tenías el grupo de alabanza, tenías un show de luces y nos pasó en una reunión shockera y tenías a Josh McDowell dando el mensaje. Entonces, o sea, lo que buscábamos era edificarte y que te conocieras, porque no teníamos las redes sociales. Así que lo que teníamos eran redes que se iban formando de personas que se conocían ahí. Entonces creamos redes de amigos. Todavía hay gente que se reúne. Hoy, casados, con hijos, o sea, que se reúnen y tenemos testimonio en las redes sociales. Entonces hay grupos en Facebook, hay grupos de WhatsApp de exoyentes, por decirlo así, de exoyentes de Shock. Pero eso era lo que queríamos. O sea, lo que te quiero decir es, todo estaba movido por una pasión genuina por ver a los jóvenes transformados. El nombre de la radio, elegido por el doctor Harold Caballeros, y el eslogan de la radio, que obviamente es parte de un versículo de la Biblia, pero que yo tenía guardado en el corazón desde hace años, eran suficientes para decirte lo que la radio buscaba. Shock, los que trastornan el mundo. O sea, dale vuelta al mundo donde te encuentras. Y entonces, esa fue Entonces, creo que el impacto cultural, porque sí lo hubo, porque sí hay antes de Shock y después de Shock, sí lo hay, se debió a eso, a que todo, las fiestas electrónicas. Cuando yo veo el evento grande que hacen ahora con música electrónica, digo, de hecho, no, mejor no lo voy a decir porque solo quiero decir que nos criticaron mucho de ese lado de la ciudad. O sea, porque empezamos a hacer las fiestas electrónicas.
Y empezábamos a buscar locales en la zona viva para hacer la fiesta electrónica. Yo me acuerdo que yo fui a una. No te miento, sí la sentí bien extraño porque obviamente pues, yo estaba acostumbrado a que tenía que pedir permiso, no acá porque no venía acá, pero pues a Iglesia de Chávez. Claro, porque no es como de qué rayos. Yo me acuerdo que yo tenía que pedir, era muy joven, sí, o sea, vos estás hablando del 89 y yo acababa de nacer, ¿me entiendes? Ajá, pero pues. me recuerdo que yo todavía viví la parte donde me tocó pedir permiso para ir a un concierto de Jesús Eran Romero. O sea, Dios mío. O sea, así como de... y entonces, obviamente, vengo acá y justamente fui a una en la zona 10, no te miento, sí fue como bien raro. Pues obviamente tuve un mensaje y todo el rollo. Pero sí miraba como toda una ola, tal vez yo muy chavito, 14 años. Ajá. Sí, 14, 15 años, pero miraba toda una ola. Sí, o sea, venir una ola, me gustaba prestar atención y no te miento. O sea, era bien interesante. O sea, era bien interesante decir, pucha, creo que Porcino Pollo se llamaba algo así el lugar ahí. Ajá, chavito, pero es que veía a mi primer líder, como escuchando música electrónica. Eso fue así como impactante para mi vida. Pero a lo que hoy es, sí, o sea, la trascendencia, al final sí se trastornó a la gente. O sea, en cierto punto se llegó a impregnar esta cultura choquera, lo voy a llamar así. ¿Sí? Al final, totalmente. De hecho, esos eran los adjetivos que todos se ponían. ¿Sí? El choquero carpintero, el no sé qué choquero. De hecho, me recuerdo que hasta hicieron una canción de música electrónica con el, ¿cómo es que se dice? Perdón, yo lo digo aquí los domingos y la confesión de esta en mi Biblia. De esta en mi Biblia. Me acuerdo que había una canción electrónica que no sé si todavía la tenés por ahí guardada. Sería interesante. Fíjate que no la tengo, pero te voy a enseñar la canción de donde teníamos la inspiración. Te estoy hablando que desde 1990, 91 yo tenía la idea que debíamos hacer algo así. Y nunca te dijo nada el jefe, ¿no? No, a él le gustó. ¿En serio? Sí, ¿vos crees que no le llegó? Por supuesto que le llegó. Necesito que la consigas, aunque sea en SoundCloud, compartirla, no sé, o el autor. Yo recuerdo que alguien el que la hizo, pues. Ajá, sí. Yo creo que sé dónde la puedo conseguir. Está bien, pero les quiero enseñar de dónde nació esta idea. Que yo dije, ¿qué pilas este cuate? Tengo un par de ideas. Es que aquí no hay señal, ¿o qué? No hay señal, aquí no hay señal, perdóname. ¿Por qué no pagan la...? Deberían tener señal de Wi-Fi gratis. Aquí si pasa algo, si pasa algo en Guatemala, no sabemos qué está pasando. Dios mío. Bueno, entonces van a tener que buscar la canción. Es un DJ que se llama Scott Blackwell. Y Scott Blackwell en 1990 sacó un disco y hay una canción que se llama My King. Y My King es exactamente la canción que nos inspiró para hacer este tema, esa canción que estás mencionando. Que era una canción de música electrónica. Pero bueno, mencionas música electrónica, música urbana, sonido más pesadito. Teníamos un programa que se llamaba Sonido Underground, donde poníamos el rock más pesado. Y todos tenían la responsabilidad, ese ADN que tenía la radio o sea, la música solo es una excusa. La música es una excusa. El mensaje es lo más importante. Todos los programas debían tener mensaje, pero mensaje real. No porque tenemos la obligación de hablar de Dios, ni modo. No. Y eso era lo que nos hacía creíbles con la gente. Y eso fue lo que nos conectó con la gente, con estos programas, con estos mensajes y con nuestro deseo honesto de que sus vidas fueran transformadas y que se convirtieran en agentes de transformación donde estuviera. ¿Cuál piensas que es el reto que tenemos hoy? Bueno, seguramente obviamente Shock FM, si no mal lo recuerdo. Sí, Shock FM. Y al final también como iglesias, como líderes de jóvenes, ¿cuál es el reto que tenemos hoy en base a poder llevar este mensaje? Porque hoy, digámoslo así, y me recuerdo muy bien, en los 2000 la cultura todavía venía como muy rock, ¿sí? O sea, venía muy rock, de repente se derivaba un poco el reggae, tenías ahí se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Christopher.
que me recuerdo que era un ícono en los festivales gringos. O sea, sí había, incluso estuvieron viniendo, pero hoy todo cambió. Sí, o sea, al final, para bien o para mal, tenías el segmento urbano y tenías un poco de requesón, le digo yo ahí. Pues al final hoy es la cultura. Sí, bueno, ya no es reggaetón, sino ahora es música urbana. Pero ¿cuál es el reto que tenemos como líderes? Llamémoslo así. Porque al final, pues, quiera que no, antes tal vez había un abanico más grande de música, pero hoy se ha segmentado a un cierto género que al final ese género que antes era una alternativa, hoy es el estándar. Lo que en los 2000 era el pop, exactamente. Hoy es el género. Entonces, no sé, vos que sos amante del rock, ¿cuál es tu? Y esta era por lo que traje a Roberto. Ya decía yo que había gato encerrado. No, pues sí. ¿Cuál crees que es ese reto que tenemos? Como, o sea, líderes en cualquier parte de Latinoamérica, especialmente, que tal vez venían con este género, pues el rock alternativo, el gospel, y hoy nos topamos con una música urbana que tal vez para muchos es muy difícil de lidiar o trabajar. Pero ¿cómo le llegamos? Bueno, hay un documental que toda persona debe ver y es obligatorio. No sé si ya lo viste vos, se llama The Jesus Music. Okay. Se produjo el año pasado, lo lanzaron el año pasado, lo produjo Michael W. Smith y Amy Grant. Okay. Ese documental te muestra exactamente la historia de dónde nace todo este movimiento de música cristiana contemporánea. Desde los hippies, allá en California, gracias al pastor Chuck Smith y Calvary Chapel, viene The Jesus Music, así se llamó, que luego se volvió Christian Contemporary Music, la música cristiana contemporánea, y luego este movimiento de alabanza y adoración que estamos sufriendo, digo que estamos viviendo. ya vas a ver por qué te quiero hablar de ello. Pero lo que quiero decirte es que la música sigue, o sea, los diferentes estilos musicales se siguen desarrollando. O sea, yo estoy muy contento porque rock se sigue produciendo y lo que pasa es que la tendencia, voy a hablarte primero dentro de la iglesia, es que nos fuimos de cara con todo este movimiento de alabanza y adoración que la verdad es triste musicalmente hablando, quiero decirlo. Quiero recalcarlo porque la gente dice, ¿estás en contra de la alabanza? No, estoy en contra de que todo se metió en una horma y todo, o sea, todos suenan igual. Todos suenan igual. Y todo fue por sonar muy originales, pero la verdad es que estamos terriblemente mal. Pero gracias a Dios hay una corriente donde se siguen produciendo otros estilos musicales. Vuelvo a insistir, Javier, la clave es tu pasión, obviamente por Dios, pero tu pasión por los jóvenes. Si los jóvenes, mira pues, a mí no me importa si eran adolescentes en los 50, en los 60, en los 90, en los 2000 o 2023, 2030. El joven, el adolescente, el joven va, o sea, todos son iguales en cuanto a sus deseos, anhelos, sueños, que están empaquetados de diferente manera y es el reto de cada persona que desee trabajar con ellos de descifrarlo. Pero el mismo deseo de aceptación de un Roberto Jiménez en 1989 cuando tenía 15 años y lloraba escuchando Place in This World de Michael W. Smith es el mismo que hoy sufre un patojo de 15 años que llora y sufre por el bullying. Sí. Aquí no se llamaba bullying. Sí. Aquí simplemente todos me molestan, nadie me quiere, todos me odian, voy a comerme un gusanito. Sí. Aquí es bullying. Pero el mismo reto. Entonces, y es la misma respuesta, el evangelio. La palabra de Dios, una relación personal con Cristo. Entonces, si yo tengo una pasión, yo Roberto Jiménez tengo 47 años, voy para los 48. Y tengo la misma pasión por los jóvenes que tenía cuando estábamos en Shock, cuando empecé en Gospel Time a los 15 años. Es lo que te quiero decir. Entonces, voy a hacer lo que sea necesario para poder conectarme con esa generación y transmitirle el evangelio en su idioma. Entonces, yo veo
que hay muchos jóvenes, y aquí ya podemos conectarlo un poco con el reto que tenemos con Shock, que hay muchos jóvenes que exactamente por ese hartazgo de lo que se produce en la actualidad a nivel iglesia, entonces están conociendo lo que sus hermanos mayores o sus papás escucharon en algún momento. Y entonces lo que yo estoy viendo es un momento interesante en la historia donde podemos conectar generaciones. Y entonces, hablando de gente honesta con su música, por ejemplo, está Skillet, Toby Mac, son gente honesta en su pasión por los jóvenes, en su pasión por esta generación. Y los jóvenes lo perciben y lo saben. Entonces yo tengo jóvenes que hoy tienen 17, 18 años y que te están escuchando Skillet, que fue una banda que empezó en 1996. Entonces, digamos, tu pasión sigue siendo la misma, tu deseo de ayudar al joven que tiene los mismos problemas de esta etapa de su vida. O sea, cuando yo era adolescente y tenía 13, 14 años, tuve la misma curiosidad por la pornografía que tiene un joven en la actualidad. La diferencia es que yo tenía que ir a pelearme por una revista pornográfica. Ellos solo tienen que dar un clic. Pero la tentación como tal, el deseo del corazón, del pecado, es el mismo. Entonces, hace algunos años, don Virgilio Zapata, en su libro La historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala, que nació en 1980, o sea, que fue escrito en 1982, describía a Fraternidad Cristiana de Guatemala que estaba empezando y que se reunía en hoteles, decía, el antiguo evangelio vestido en ropajes nuevos. Juventud para Cristo, este ministerio que ha estado desde los 50, tiene un eslogan que dice, anclados a la roca, ajustados a los tiempos. Bueno. Entonces, y Gospel Time tenía música al ritmo de siempre con un mensaje diferente. Agarro las tres ideas y las junto. Tenemos que llevar este antiguo evangelio con un ropaje contemporáneo. Ese es el reto. O sea, Billy Graham decía, si existiera un pasaporte que me permitiera ir al infierno a predicar el evangelio y regresar, lo usaría. O sea, cuando yo tengo una pasión por los jóvenes, voy a usar todos los medios lícitos posibles para llevarles el evangelio. Entonces, si voy a hacer un poco de ridículo haciendo un TikTok, pero mi pasión y mi llamado son los jóvenes, lo voy a hacer. No tengo ningún problema de hacerlo. O sea, lo que quiero decirte es, ¿en qué se diferencia el pastor de jóvenes de los 2000 al del 2020? Probablemente en que hay algunos desafíos tecnológicos y de relaciones sociales diferentes. Pero la necesidad básica del corazón de los jóvenes sigue siendo la misma. Entonces, voy a llevar este antiguo mensaje con una forma contemporánea para ellos. Cuando el joven percibe en mí un deseo genuino de conectar con él y de ayudarlo, hace clic. Como vos decís que hizo clic la generación de Shock conmigo y con el equipo que hicimos Shock. O sea, ese derecho de ser influencer de los 2000, creo que fue la llave que generó ese enlace, fue un deseo genuino por verlos mejor, por verlos conectados a Jesús, por verlos edificados en la palabra y por verlos haciendo una diferencia en su mundo. Me parece súper interesante lo que decís, porque hoy escucho mucha gente decir, es que no sé qué decir, es que no sé qué hablar, no sé qué hablarles, no sé qué contarles, no sé qué predicarles, no sé cómo acercarme. Y con lo que estás contando y la historia, me llama mucho la atención, te lo digo, porque ahí está, pues, o sea, está en el texto bíblico, o sea, no hay más. Y como decís, o sea, y soy muy partidario de eso. O sea, al final, los retos culturales y tecnológicos pueden ser, pero la necesidad es la misma, ¿sí? O sea, como dices, la misma necesidad de consumir pornografía era hace 20 años como lo es ahora, pues, o sea. Claro.
La diferencia es que tal vez hoy consumís más, pues porque tenés a un, como decís, a un clic la pornografía, y pues era más probable que hace 20 años te cacharan que hoy que borras tu historial. O sea, así de sencillo. Siendo líderes, pastores, lo que sea. Claro. Puedes hacerlo. Entonces me llama la atención y voy a entrar a un punto porque me viene mucho a la mente esa cultura que hay por silenciar a la gente. Sí, o sea, por silenciarnos como cristianos. Y creo que esa lucha constante que tenemos, y ahí voy, obviamente lo mencionaste, pero detrás de todo esto, tu intención era comunicar, obviamente comunicar el mensaje, ¿sí? Pero hoy en esa cultura de cancelación, pues antes, no sé, yo digo que no era tan difícil, pues a menos que el jefe o el que estuviera arriba te dijera, no, Roberto, de eso no hables. Obviamente ya lo habías hablado, pero no es lo mismo que hoy una plataforma, YouTube, te queremos. Ajá, te amamos. Te amamos a pesar de no, pero que las plataformas te puedan censurar algo, ¿sí? Entonces, como reto, ¿cómo has trabajado con eso? Y no te miento, te sigo en Facebook y me gusta no te miento, y seguramente más de alguno te lo ha hecho, pero es ese mensaje incómodo que no querés escuchar, que cuestionas, porque seguramente te han escrito, y te cuento una historia para seguir con esto. Una vez, no voy a decir de qué trataba tu post, porque otra vez no vamos a herir susceptibilidades, pero vos tocaste un tema, estás hablando de un tema, de algo, de una noticia, de un caso que se está dando en Guatemala, pero vos contaste el testimonio y cuando leí la nota sí era cierto, o sea, en el sentido de que no coincidían las edades con el archivo, con el testimonio. No sé si te recordarás de qué te estoy hablando, tal vez no. Bueno, la cuestión es que pusiste eso y yo te puse, nada que ver, algo así. Y fue la primera vez que yo luché contra alguien que me atacara por escribir algo, no te miento. Pasé como una semana triste, ¿no? Porque el mensaje, me entraron como 3 mensajes que creo que eran tus amigos. Creo que en algún momento te lo mencioné. Y fue como, mira, me escribieron esto y justo era, mira, vos sos líder de jóvenes en tal iglesia. Y yo, wow, no sé ni quién me está hablando, pero obviamente te sentís como atacado y lo primero que haces es silenciarte. Entonces, pero yo veo que tenés ese plus de poder decir, no, pues yo pienso esto y aquí está. Sí, o sea, nadie me va a decir. Y aunque me equivoque, porque lo he visto que lo has hecho algunas veces, o lo borras, o es como de no era tan como lo están comentando en el chat, por ejemplo, ¿verdad? Pero has tenido ese valor. Sí, entonces, ¿cómo has trabajado con esa cultura? Obviamente, yo sé que tal vez no te han cancelado, pero ¿cómo has trabajado con esa cultura de cancelación? Bueno, es interesantísimo lo que estamos hablando porque creo que otra vez tiene que ver con la palabra y tu relación con Dios. Yo sé que se ha vuelto como muy común el escuchar esta famosa frase de que estamos ante una generación de cristal. Ajá, sí. Y básicamente lo que quieren decir es que somos rápidos y somos muy susceptibles a cualquier comentario. Pero esto tiene una base. Esto tiene la base que cada uno de nosotros, obviamente en nuestro proceso de crecimiento y de maduración, ahorita le estoy hablando a cristianos. Sí. En esa transformación que Dios va haciendo en nuestras vidas, vamos encontrando nuestra identidad en Él. Cuando encontramos nuestra identidad en Él, ya no necesitamos de la aprobación o no de otras personas. Okay. Yo tengo una historia, o sea, para que yo no le estoy hablando desde el pedestal de la perfección, sino estoy hablando desde la vulnerabilidad de un ser humano común y corriente. Cuando yo tenía como 15, 16 años, estaba en el colegio y había un grupo de amigos que se juntaban a jugar básquetbol, jugaban fútbol y eran 5 amigos. Entonces hasta tenían su logo de cuates y era una mano. Okay. Entonces, en mi necesidad de aprobación y de aceptación, estaba en un colegio cristiano. Entonces voy y les digo, a la muchacha, déjenme ser del grupo, muchacha, déjenme. O sea, me les fui a declarar. Y entonces vienen y me dicen, no se puede. No se puede porque, pues ya ves que somos una mano y somos 5. Entonces no puedes entrar porque la mano no tiene 6 dedos, a menos que sea la mano de Juan Carlos Plata, vamos. Pero de ahí, o sea, son 5. Ah, vaya, está bueno. Y entonces
Pues mi tranquilidad personal fue, bueno, si yo no entré, nadie más va a entrar. Ok. Pues cuando miro hay otro. O sea, cuando miro ya eran 6. Ajá. Y fui y les reclamé en mi necesidad de aceptación. Y entonces les digo, miren mucha, ay no, que 5, que la mano. Oí la respuesta. Sí, es que somos 5 dedos, pero él es la palma que nos une. Ese día casi me quería morir. Okay. O sea, porque no me aceptaron. Ajá. Entonces yo entiendo ese momento de la vida en la que necesitamos aceptación. Pero las redes sociales han hecho mucho más evidente, han alimentado más esa necesidad de aceptación de otras personas. Entonces yo pongo un post y si no tengo 100 reacciones, yo estoy mal. Si no tengo comentarios, si nadie me dice que está lindo, si no pongo una historia y me mandan corazoncitos, o sea, estoy mal. Y allí, otra vez, el antiguo evangelio es el que habla sobre problemas contemporáneos y problemas del corazón de toda la vida. Y es donde tenemos que entender que nuestra identidad y la aprobación en nuestra vida está basada en Cristo. ¿Y en qué sentido en Cristo? En que lo que yo haga está acorde a su palabra, a sus principios, y que yo puedo tener la paz que Él me está guiando a postear algo. Yo tengo aquí en mi teléfono el famoso blog de notas y yo todos mis posts los paso al blog de notas primero. Yo puedo estar aquí con vos hablando y de repente se me ocurre una idea y la escribo y la dejo ahí y se la pongo a Dios. Le digo, Señor, aquí está esta idea, ¿la publico o no la publico? Tengo historias de publicaciones que nunca he hecho. Tengo historias de cosas que estoy a punto de darle enviar y no. Esto no lo tengo que poner. Y hay cosas que se van y que literalmente yo no veo por dónde va a venir el problema y viene el problema. Y entonces a veces estoy viendo redes sociales y veo el post de alguien. Por ejemplo, yo tengo una política personal. Yo no voy a comentar el post de nadie. O sea, digamos, si yo veo a la página de alguien, de mi amigo en Facebook y dice Dios es amor y el amor es tan bonito y Dios ama a los que les gusta estar en este grupo de los que son vocales y consonantes, el grupo de las consonantes que empieza con L, o sea, y Dios los ama y Dios los acepta como son. Entonces yo no me voy a meter ¿qué vas a que Dios creó hombre y mujer? No, yo lo analizo y después yo voy a mi muro y escribo la respuesta ahí. Y esa es mi manera de responder a algo que tal vez está en el ambiente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, digamos, por ejemplo, hay un post reciente que escribí el lunes. Pues te lo voy a poner como ejemplo. O sea, junio en cierto grupo de la sociedad es la etapa del orgullo. Ya solo eso voy a decir. No me estén preguntando más. Entonces. Ya entendieron. Entonces, fíjate que yo vine y escribí este post cuando vi que, pues, en qué momento del año estamos. Ya me recordé que aquí no hay señal, perdóname. No, pero aquí lo tengo. Estoy a punto de que caiga, pero ahí está. Ya llegó. Oigan lo que escribí. Dice, la confusión radica en que confundimos amor con aprobación. Dios ama al mundo, pero no aprueba su conducta. Dios ama al mentiroso y no desea que se pierda, sino que tenga vida eterna, pero no aprueba sus prácticas y engaños. El ser humano debe reconocer que, aunque su estilo de vida sea culturalmente aceptable, si desea venir a Dios, debe rendir lo que tanto valora ante el Dios que le ama. Nos acercamos a Dios bajo sus normas, no bajo nuestras expectativas o nuestra interpretación de cómo queremos que Él actúe. Entonces escribí el post, lo guardé en el blog de notas y un día, en algún momento del día, estaba haciendo algo y en mi corazón dije, es el momento. Lo lancé. Y la reacción ha sido interesante. Pero digamos, es mi manera de estar. O sea, en lugar de ponerme, eso es lo que te quiero decir, en lugar de ponerme a atacar, mejor lo que pongo es un estándar. O sea, la Biblia es un estándar. Para los que han visto cómo se construye una pared, saben que los albañiles colocan una plomada, que es un hilo, o sea, es un hilo atado a
a un extremo de metal. Y lo que hace la plomada es marcar dónde está la línea recta, sí, para que la pared no la construyan torcida. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que los cristianos debemos aprender a hacer. A colocar plomadas que le muestren a la gente cuál es el estándar que Dios tiene sobre algo. Yo no me meto a pelear, yo no me voy a meter a una discusión sobre si X o Y. Ajá. Yo voy a establecer lo que yo entiendo que en la palabra de Dios está como verdad. Y ahí que lleguen y que lleguen a comentar, a compartir, es un lugar seguro. Yo no me voy a meter a pelearme con la gente. O sea, ahora me encanta esto. O sea, esto de conversar y hablar. Y si algún día tenemos que hablar de X o Y, una conversación así, eso sí me gusta. Okay. Pero una red social, no tengo tiempo para ponerme a pelear con la gente. Pero lo que te quiero decir es, eso es lo que, entonces tal vez no sufro tanto con la cancelación, con la censura, con los comentarios negativos, que sí los he sufrido, o sea, que sí me han molestado tanto y que también he tenido mis momentos de dejarme llevar por el hígado. Pero al encontrar mi identidad en Cristo y buscar en Él la aprobación que yo necesito, entonces no me importa lo que piensen de lo que escribo. Okay. Ahora, lo que yo tengo que estar seguro es que si Dios me respaldó o Dios me dio luz verde para publicar esto, debo sostenerlo. Debo sostenerlo y mantenerlo. Entonces tal vez no he tenido tanta censura porque no me pongo... A veces la gente dice, pero decide quién estás hablando. Pon el nombre del... No. O sea, simplemente quisiera destacar algo que vale la pena en que reflexionemos. O sea, ¿podría hacer posts que hablen en contra del mes del orgullo? Podría. Pero mejor establezco una plomada. Okay. Y le digo a la gente, o sea, Dios ama, pero Dios no... Dios cuando ama, no necesariamente significa que aprueba. Ahí establecí una plomada. Y si hay gente que se ha acercado contigo y te ha dicho así como, Roberto, borra eso. Me llaman, me escriben. Que lo sienten como muy personal, como que es contra ellos. Sí, que la gente siente que estoy siendo ofensivo. Hubo alguien que una vez me escribió y me dijo que iba a investigarme para ver cómo sacaba mis trapitos al sol. Wow. Dale. No hay nada digamos, de áreas de mi vida que yo no haya sido vulnerable. Ok. Interesante. Sí, me acuerdo. Hemos tenido momentos interesantes en la historia donde creo que hemos fortalecido la relación, pero creo que es eso. Creo que entender esa importancia de ponerte a exponer y poder decir, no, pues aquí estoy, me llama la atención y no te miento, siempre ha sido algo que me ha llamado la atención de tu persona, esa confianza de decir, no, o sea, júzguenme con la misma vara que estoy siendo juzgado. O sea, no, que muy pocos estamos dispuestos a eso. O sea, es que pocos estamos, o sea, tiramos la piedra, pero queremos esconder la mano con darle que no nos acusen a nosotros. ¿Crees que hay diferencia entre, y por eso te hacía la pregunta relacionado a lo que has vivido en la radio, pues ahora en la parte digital, pero ¿crees que es más fácil, era más fácil antes compartir un poco más el evangelio que ahora? ¿Crees que sí está un poco más difícil? Pues obviamente con las políticas de pauta, dinero, publicidad, ¿a antes? Yo pienso que no. Yo pienso que lo que tenemos es que a mí me gusta mucho cuando Jesús dijo que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y básicamente yo creo que el cristiano lo que tiene que aprender es a ser astuto para llevar el evangelio de una manera creativa. Hablar de la verdad de una manera creativa. A mí me gusta cómo algunos repilas han, pues todos sabemos que son robots los que están constantemente buscando las palabras que utilizamos. Y me gusta todos estos inteligentes que han sabido cubrir ciertas palabras y usan otro vocabulario para que los robots no los encuentren. Bueno, eso es exactamente. O sea, la iglesia perseguida, que yo es la iglesia que más admiro. Si a mí me preguntas, ¿cuál es la iglesia que más admiro? No es la iglesia que tiene el templo más grande y la mayor cantidad de gente. Yo admiro a la iglesia perseguida en China y en los lugares donde el evangelio está siendo prohibido. ¿Por qué? Porque esta gente tiene que ser creativa. Creativa. Mira, esta gente tiene que aprenderse la Biblia de memoria. Cuando vos ves la película de The Book of Eli con Denzel Washington, o sea, vos decís, o sea, exactamente deberíamos de prepararnos para un tiempo como ese, donde el libro lo tenemos que tener aquí y aquí.
y en nuestro actuar. Pero ves a esa iglesia perseguida, donde no pueden tener una Biblia completa, donde tienen que tener la Biblia en pedazos, donde la tienen que tener de memoria, donde tienen que cuidarse en sus conversaciones, porque yo puedo hablar con vos y de repente te digo, sí, yo soy cristiano y vos sos un enemigo, me mandaste a la cárcel y hasta te premian por llevarme a la cárcel. Entonces, digamos, tengo que tener cuidado de qué hablo, con quién hablo, pero a la vez tengo que compartirte las buenas, o sea, vos, ese es un reto creativo grande. Bueno, tenemos que ser creativos, pero tenemos que usar, otra vez, todas las herramientas lícitas posibles para llevar el evangelio a todas partes. Entonces, no hay excusa para no llevar el evangelio. Pero me metiste ahorita me metí yo solito al callejón de los trancazos. El problema es qué evangelio es el que estamos creyendo. Porque si el evangelio que yo estoy creyendo es un evangelio que no está fundamentado en la roca, entonces cualquier cosa me va a mover. Cualquier censura me va a mover. Cualquier susceptibilidad que toque me va a mover. Pero si yo estoy cimentado en la palabra, estoy cimentado en el evangelio, entonces yo sé que estoy hablando la verdad. Sí. Yo estoy siguiendo a un líder que no dijo, yo tengo algo de verdad. En mí pueden encontrar un poco de verdad, una parte de la verdad. Mi líder es radical que dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad. O sea, mi líder proclama que él es la verdad. No hay otra verdad. Por eso es que nos tachan de cuadrados, de fundamentalistas, hay otra palabra que usan para describir a los cristianos, pero yo creo que es exactamente por eso, porque el líder a quien seguimos, o sea, proclama que él es la verdad y él es la única verdad. Entonces, eso ya no nos hace aceptables, porque todos los demás negocian. O sea, y de hecho, el relativismo, el mensaje es, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, en operación tienen la verdad, y juntos podemos crear un estilo de verdad comunal, pero vos estás bien con tu verdad y yo estoy bien con mi verdad. El líder al que os digo dice, yo soy la verdad. Y si vos querés vivir en verdad, me tenés que seguir a mí. Punto. Él reclama eso. Entonces, nuestro mensaje no es un mensaje sencillo, no es un mensaje para caerle bien a la gente y tenemos que ser creativos para llevarlo, para presentarlo y para llevarlo a las personas. Wow. Pero es el antiguo mensaje del evangelio llevado de todas estas formas posibles. Wow. Interesante. Y tenés un buen punto. O sea, al final creo que como invitación, tal vez no a los que tienen recursos, como lo decías al principio, sino tal vez a aquellos que nos escuchan o nos ven y que creen que no es posible hacer, por ejemplo, esto. Obviamente son los podcasts los que están de moda, ¿verdad? Claro. Pero que dirán, ¿yo cómo podría hacerlo? Creo que tomar el valor y el reto de, bueno, o sea, independientemente de que no compartan conmigo, yo compartiré la verdad. Claro, siempre y cuando estemos seguros que estás compartiendo la verdad. Pero creo que ese reto nos toca a todos, o sea, todos como cristianos, porque hoy es bien fácil. Sí, o sea, hoy, pues quiera que no, estamos cómodos acá tomando café, platicando un poco, pero que hay de aquellas personas que su lucha continua tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los que lo rodean. Pues hoy bullying, ¿verdad? Pero al final en donde los están atacando a tal punto que tiemblan, ¿verdad? O sea, que al final se asustan y no están seguros si seguir el camino recto o no, el camino angosto. Y claro, como vendimos un camino ancho, es un poquito más fácil, ¿va? Pero como no es ese el camino, sino es el camino angosto el que tenemos que recorrer. Entonces creo que ese es el reto. ¿Qué le dirías primero a los jóvenes que nos oyen o nos ven, que creen que no logran tener los recursos para lograr este camino? Mencionadas al Roberto que se paró, que levantándose ve la compu y ve el micrófono y dice, wow, era mi sueño de pequeño y hoy mis juguetes de pequeño y hoy está cumplido. ¿Qué le dirías a esos jóvenes y qué le dirías a Roberto Jiménez? Tal vez no, te puse de 20 años, creo yo, pero tal vez más de 30, 40 años. ¿Qué le dirías? Bueno, le hablo primero a los jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es nuestro corazón, Javier, porque no todos tenemos que ser influencers. No estamos llamados a ser influencers, estamos llamados a ser sal y a ser luz donde estamos. Esa es nuestra Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra.
yo sé que la tendencia de esta generación es que tenemos que ser vistos. Ok. Pero no es lo que nuestro Padre nos está pidiendo. Nuestro Padre nos pide una sola cosa, depender de Él. Ahora voy a aprovechar para decirlo, siempre se lo digo a mi hija que ya está en su mayoría de edad, pero le digo, mi hija, cuando me muera, en mi lápida tiene que estar este versículo, porque para mí este es el versículo fundamental de mi vida. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. El centro de toda nuestra vida es la dependencia de Dios. O sea, tu meta no es cuántos TikToks hacéis, tu meta es cuánto estás dependiendo de Dios, cuánto pasas tiempo con Él, Él es la audiencia que realmente importa. O sea, cuando yo predico en una iglesia o cuando hago una transmisión, yo lo hago a la audiencia de uno. Okay. O sea, Dios, Él es el que me importa, qué es lo que Él piensa de lo que estoy haciendo. Cuando publico, Él es mi audiencia principal. Sí, o sea, Jesús va a ver esta publicación, por supuesto, Él lo sabe todo y Él ve antes de que yo mismo lo piense, pero pensándolo así humanamente es, si Jesús viera esta publicación, ¿qué pensaría? O sea, ¿me la aprobaría? ¿Qué diría? Entonces, no todos necesitamos ser influencers, no es el llamado de todo el mundo, no. Eso es lo que la cultura está diciendo, métanse en esto, métanse. No. Entonces, primero evalúa tu corazón, yo estoy diseñado para estar enviando mensajes en TikTok, hacer un podcast, o sea, es un llamado. Ahora, si confirmas que es el llamado, Dios va a traer la provisión. Dios va. Yo soy un fiel testimonio de que cuando yo le dije, Señor, ¿quieres que yo haga un podcast? Literalmente Dios me mandó a regalar la maquinita para hacer los podcasts, el micrófono y el pedestal. O sea, ahí lo tengo ya para hacerlo. O sea, el día que vinieron dije, sí, esto no es un chiste. Realmente Dios quiere que lo haga. Lo voy a hacer. Entonces, revisar el corazón. Y entonces cuando revisamos el corazón, entonces Dios nos va a ir dando estrategias de qué hacer, de qué decir. No lo dice la misma Biblia, dice nos van a llevar delante de tribunales, de jueces, y el Espíritu Santo va a colocar en sus labios lo que van a hablar. Entonces es lo mismo. A la hora que estés planificando, el Espíritu Santo te va a decir dónde, de qué hablar, porque Él te mandó a hacerlo, porque Él te mandó a hablar, porque Él te mandó a comunicar. Entonces, serlos. ¿Qué le diría a Roberto Jiménez de 20 años? Le diría, Roberto, no te imaginas lo que viene. O sea, no te imaginas esta ola que va a haber de medios de comunicación enfocados en la nueva generación. No va a ser todo tan complicado y Dios te va a poner, creo que ese es el mejor mensaje que me diría, es Dios siempre te va a poner a dirigir los proyectos. Entonces, prepárate para eso. Prepárate. Y el único consejo que le daría al Roberto de 20 años es no te vayas tan de cara con el trabajo. Es importante estudiar y sacar tu título rápido. Tardé una carrera de 6 años, la saqué en 15. Entonces, ¿por qué? Porque me emocioné tanto con los medios y lo que estaba haciendo que dejé por un lado los estudios. Pero hubo un momento donde Dios me mostró cuán importante iba a ser. Ha sido una llave que me ha abierto muchas puertas para bendición para bendición de la gente y para bendición mía. Entonces, yo le diría eso a Roberto de 20 años. Buenísimo. Bueno, Roberto, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. La verdad es que nos vamos con muchas ideas, con muchos pensamientos. Me gusta esa pasión que nos compartes. Al final, esa búsqueda, ese amor hacia Dios, porque al final, si no lo tenemos, al final todo lo que haremos seremos como un címbalo que resuena y realmente no hace nada, ¿verdad? Entonces, quiero agradecerte el tiempo. Roberto Jiménez, se los presento a los que no lo conocían, con un corazón increíble. Nuevamente, te doy las gracias. Espero que te haya gustado el cafecito. Delicioso el café. Venía algo derramado ahí. Nos fallaron otra vez los de el delivery, los de Uber. No te miento, no me molesta mencionar la marca, porque como no nos pagan, entonces no hay problema. Cabal. Pero bueno. Sí. Y yo no me llamo Gabriela. Sí, todos somos Gabriela. Todos somos Gabriela. Pero bueno, no sé, ¿querés dar unas palabras de despedida, una conclusión que quisieras dar del tema? Y cerramos con eso. Creo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en el lugar donde estamos a marcar la diferencia. Nos ha marcado a ser sal, nos ha marcado a ser luz. ¿Por qué? Porque la corrupción, el pecado necesita ser resistido. Eso es lo que hace la sal. Y
además hemos sido llamados a detener el avance de la oscuridad, solo con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Yo sé que hay una frase que dice que predique el evangelio y si es necesario usa las palabras, pero yo sí creo que debemos usar nuestras palabras y por supuesto nuestra vida debe hablar. Ese es el primer llamado que tenemos, pero no podemos tener ese impacto si no tenemos una relación real con nuestro Dios. ¿Y cómo tenemos una relación personal con Él? A través de conocerle por la palabra y a través de la experiencia y la relación que tenemos con Él día a día por medio de la oración. Así que yo quiero retarte a que seamos personas que diariamente busquemos a Dios por la oración y también a través del estudio y la lectura de la palabra de Dios. Y luego compartirlo con otras personas por los medios que sea posible, por los medios que tengas a tu alcance. Estoy muy emocionado de estar acá. Realmente estoy muy feliz de este podcast de Cimientos. Deseo que tenga una larga vida, que tengan muchos episodios y que cada uno de ellos sea de impacto, de trascendencia en la vida de todos aquellos que lo vean y que la audiencia sea bastante grande a nivel mundial, que es lo que me encanta de la tecnología, que ahora ya no le habla uno a un solo lugar o a un solo país, sino a nivel mundial. Gracias, Javier, por la invitación. Lo valoro muchísimo, lo agradezco tanto y me lo pasé muy, muy bien acá. Buenísimo, gracias. Bueno, síganos GES-GT en Movimiento GES YouTube, GES-GT en Instagram, Facebook y recuerden que estamos también en Spotify para los que quieran escucharnos por ahí o vernos en YouTube. Así que hasta la próxima.